pedirte que nos cuentes esta anécdota y cerrar lo de Tamaulipas contándoles que estuvimos tallereando durante 3 días con las y los reporteros, explicándoles cómo poder hacer periodismo de paz para lo que a nosotros nos interesa, es decir, todas y todos los que estamos aquí queremos saber qué pasa en nuestra ciudad, las cosas buenas, las malas, los problemas que viven nuestros hijos e hijas, hay escuelas para niños y niñas ciegos, si mejoró o no la capacidad de la ciudad y la habilidad del alcalde o del gobernador para que podamos circular libremente, etcétera, cosas cotidianas que nos permiten sobrevivir. Y de pronto los medios ya no están haciendo eso. Y la pregunta es ¿por qué? De pronto muchas personas a mí me dicen, oye Lidia, ¿por qué hay tan poquitas periodistas o poquitos periodistas que están haciendo este tipo de documentación? ¿Y por qué no nos enteran de las cosas que son triviales? ¿No? A mí me interesa saber por qué carajos en Guadalajara no hay escuelas públicas donde reciban a niños y niñas que tienen autismo. Porque cada vez hay más niños y niñas con autismo en esta ciudad, por alguna razón que desconocemos, y no hay escuelas públicas. Quiero saber por qué los medios nos encargan. Y parte de esas respuestas están en este libro. Ahora, quiero que le cuentes a nuestros acompañantes esta anécdota de la rubia mamazota que choca su camioneta. Sí, yo creo que todos nos hemos topado con esta expresión de que no sabes con quién te metes. En el caso al que se refiere Lidia, pues es efectivamente un choque entre una camioneta de lujo y otro vehículo, y los reporteros obviamente se enteran de esto, pienso yo que por la frecuencia de la policía, acuden al lugar, empiezan a tomar fotos, incluso hay reporteros que no son de la región, pero están ahí cubriendo, interesados en el narcotráfico, ¿no? Y la mujer hace un par de llamadas y les llama la atención a los reporteros, los regaña, les dice que se quiten, les dice que no anden panocheando. Panochear o un panochudo allá es alguien mitotero, alguien que lleva información. Entonces los reporteros pues como que se sacan de onda, pero siguen haciendo su trabajo, y luego llegan hombres armados y los retiran del lugar y les dicen lo mismo, los insultan y los amenazan. ¿Qué significa esto? Que no se necesita hacer una cobertura del asunto de las drogas, del narco, de los operativos, de los jefes, de los negocios, para que a ustedes como periodistas, a uno como periodista, lo censuren. Si se toma una foto de la calle y va pasando un matón y el matón se da cuenta que tomó una foto, el matón llama al jefe y el jefe llama a la redacción y le dicen que le pide al editor que esa foto no se publique. Una foto común y corriente, una foto de la calle, de un supercito, de un negocio de venta de cerveza, porque ese negocio es de un narco, porque ese carro que estaba ahí estacionado es de un narco. Entonces ya el narco está en otros giros que no solo son de la trata de personas, de las drogas, de la extorsión, del cobro de piso. Está en negocios que tienen que ver con la industria inmobiliaria, con hospitales, con líneas aéreas, con medios de comunicación, con la Iglesia Católica. Entonces ya no hay espacios para reportear. O sea, estamos hablando de un accidente automovilístico. Los reporteros fueron sacados de ahí, fueron amenazados de muerte y obviamente tuvieron que borrar las fotografías que habían tomado, y de eso no se publicó absolutamente nada. Quiero decirles que ahí había policías, había gente de tránsito, llegaron de otras corporaciones, igual no intervinieron porque son ellos los que mandan. De hecho, para mí la conclusión de este libro es que el narco manda en las redacciones, ya sea porque amenaza de manera directa o porque genera una atmósfera como en Sinaloa, en la que no es propicio escribirlo todo, en donde uno no puede pasarse de la raya de cierto límite porque puede uno ser asesinado. Y en Tamaulipas pues no se diga, ¿no? Es el periodismo del silencio, de la oquedad, el periodismo de estado de coma, atrapado en un callejón sin salida. Es impresionante. Compañeros de Tamaulipas, por ejemplo, que no pueden regresar a Tamaulipas, que viven en Monterrey, y no pueden volver. Debes acordarte de ese pasaje, ¿no? No pueden volver a saludar a su familia, no a reportear, a saludar a su familia, porque a la familia llegó la amenaza de que si esa persona, ese reportero regresaba, los iban a matar al reportero y a ellos. Esta anécdota me parece importante y vincularla justamente con lo que sucedió en Tamaulipas, porque lo que queremos recordarles aquí y agradecerles su presencia es que lo que nosotros estamos haciendo es ser testigos todos los días
de ustedes, de la sociedad. Es decir, lo que hacemos las y los periodistas, las más famosas como Aristegui, los menos famosos, cuyos nombres antes no conocían mucha gente, como Regina en Veracruz, y muchos de los que ahora ya no están con nosotros, es justamente convertirse en la mirada, los oídos, la mano, la pluma de ustedes, de todas las personas que quisieran entender cómo corregir, cómo entender, cómo abordar los temas que nos interesan y la situación del país. Me parece que estas mesas son vitales en este momento histórico y en este momento en la FIL, y por eso me emociona tanto que haya tanta gente, que ustedes nos acompañen el día de hoy. Hace unos años publiqué un texto en el que explicaba cómo el agente de Pablo Escobar, que bueno, tiene terrenos y una casa grandísima en Tulum, en Quintana Roo, donde yo he vivido durante más de 30 años, y son temas que yo he investigado justamente desde hace 30 años, y todo el mundo me decía, estás loquita, eso no va a pasar nada, nadie nunca va a hablar de Pablo Escobar en México, y nadie nunca va a hablar del vínculo entre los grandes delincuentes organizados de los narcotraficantes colombianos con México. Afortunadamente sucedió gracias al buen periodismo de muchísima gente que se siguió atreviendo. Ningún periódico, ni en el que yo trabajaba en ese entonces, que se llama La Crónica de Cancún, que habíamos publicado la historia de Mario Villanueva vinculado con el narcotráfico, y nos cerró el periódico en 2 semanas, y nos dejaron a todos pues en la calle, toda la redacción absolutamente en la calle. Ningún periódico se atreve a hacer ese tipo de investigaciones, o se atrevía a hacerlo hasta hace, diríamos, 10 años. Más o menos, sí. Ok. Esto es muy importante platicarlo con ustedes, porque es algo de lo que difícilmente hablamos, y la valentía de Javier Valdés de venir a la fila a contarnos esto y de escribir este libro maravilloso tiene que ver con ayudarnos a entender, a que ustedes nos entiendan, y a que cada vez que ustedes digan, oh, ya mataron a otro periodista, ¿en qué estaría metido? Sepan que en lo que estamos metidos es en ser su mirada y en ser sus oídos, y por eso nos quieren matar, y por eso nos persiguen, y por eso nos amenazan. Hace unos años, les decía, justamente rescatando todas las investigaciones sobre este vínculo entre los narcos colombianos, Quintana Roo y demás, escribí una columna que publicaba de opinión, que en realidad mis columnas de opinión, como soy reportera, en general son en realidad breves reportajes, mini reportajes disfrazados de columna de opinión. Lo mandé el domingo por la tarde, y de pronto a las 9 de la noche el director editorial me llama por teléfono para decirme que me quería avisar que yo iba a recibir una carta de respuesta de Pedro Joaquín Caldwell, nuestro ahora finísimo secretario de Energía, como respuesta a mi columna. Y yo estaba azorada porque era domingo y acababa de mandar mi columna. No se había publicado. Entonces, claro, no se había publicado. De repente le dije, ah, carajo, ¿cómo que va a contestar una columna que no ha sido publicada? Y entonces tartamudeó y me dijo, no, bueno, es que a lo mejor te hablaba para decirte que a lo mejor no vale la pena publicarla. No, pues que a toda madre. Estamos hablando del Universal. Y le dije, bueno, pues la única manera que puedo comprender en este momento que esa columna haya llegado a manos de Pedro Joaquín Caldwell y que explique los vínculos desde cuando él era gobernador de Quintana Roo con los narcos colombianos en mi estado, es que ustedes o tú hayas enviado directamente esta columna a los políticos antes de publicarla. Si esa es la práctica del Universal, no vuelvo a publicar aquí. No, Lidia, seguro que tú te equivocaste y la publicaste en tu blog. Le dije, corazón, mi blog está hackeado por el gobierno federal desde hace más o menos 8 meses. No la publiqué en ningún lado, los únicos que la tienen son ustedes. Mi columna se publicó al día siguiente, y lo que me habían anunciado es que al día siguiente, paralelamente, mientras se publicaba mi columna, iban a publicar la carta de respuesta del exgobernador del estado, hasta que alguien en la redacción seguramente les dijo, no sean ustedes estúpidos, se tienen que esperar por unos 24 horas para que parezca que la leyó en el periódico, para que parezca que lee el periódico, no que manda dentro de él.
Y les cuento esta anécdota porque nos sucede todos los días en los periódicos más grandes y en los más chiquitos. Lo que sucedió con Carmen Aristegui en MBS, que además está muy bien cubierto aquí y trae una reflexión interesante que nos mueve a un lugar más profundo, es ayudarnos a entender que la colusión entre los propietarios de la mayoría de los medios más importantes de este país o más poderosos de todos los estados de la República, no solamente, ustedes lo saben, no solamente nacionales, de la Ciudad de México, se han coludido de tal manera con los gobernantes y con los políticos que nos tienen en medio en una especie de emparedado en la que las y los periodistas tenemos cada vez menos capacidad de acción. Y por eso, justamente por eso, Javier ha logrado explicarnos a detalle, y nos vas a leer un fragmento. 200 hojas. Ok, perfecto, me parece muy bien. Ha logrado explicarnos a detalle cómo estamos intentando salir de ese emparedado de muerte en el que quieren silenciarnos y a la vez silenciar a la sociedad mexicana.